Chicos, invitados a ver el tema de hoy, ¿qué son los ecosistemas? ¿Y cómo están conformados los ecosistemas? Tenemos que los ecosistemas presentan una parte llamada biotopo y una biocenosis. El biotopo son todos aquellos elementos abióticos. Abióticos, ¿qué quiere decir? Que no tienen vida, pero hacen parte esencial de un ecosistema. ¿Como cuáles? Como la energía solar, el viento, la tierra, las lluvias, las piedras, la latitud, los productos o las sustancias químicas que tiene el suelo. Todo eso hace parte de un biotopo. Y esto es una relación en conjunto con la biocinesis, que son los seres vivos. Esa es directamente una relación que hay entre los dos. Ejemplo de la biocinesis tenemos, en este caso, la biocinesis o una comunidad. El ecosistema es igual a una biocinesis más un biotopo. O sea que la unión del biocinesis y biotopo, las relaciones que tienen con el medio, con el hábitat, forman lo que es el ecosistema. Pero ¿cuáles son esas, las áreas que forman un ecosistema? Entonces, un ecosistema está formado primero por un átomo. Los átomos se unen, forman moléculas, ya sean de un ser vivo o de un ser abiótico, un ser biótico o abiótico. Estas células forman organelos celulares que van a producir una célula total. La célula como la unidad estructural y funcional y reproductora de todo ser vivo. Estas células se agrupan y forman tejidos, tejidos que se unen para formar órganos. Y esos órganos a su vez se unen con una función específica para formar aparatos o sistemas. Estos sistemas llevan a formar un organismo o una especie. Y estos a su vez se unen en conjuntos para formar poblaciones, que se relacionan estas poblaciones con otras poblaciones diferentes, con diferente acervo genético, o sea, material genético, para formar comunidades, y las comunidades se relacionan con todo el medio ambiente, todas las condiciones abióticas y su comportamiento dentro de ese hábitat para formar ecosistemas, que ese ecosistema lleva a un bioma, que es el conjunto de ecosistemas, y en sí esto me representa en una biosfera. La biosfera que hace parte de todo lo que compone el ambiente para desarrollarse un ser vivo. Entonces tenemos la primera relación que hay entre un ecosistema es el hábitat. ¿Qué es el hábitat? Es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse perpetuando su presencia. Aquí vemos diferentes hábitats, no solamente hábitats terrestres, sino también hábitats acuáticos, tanto en una charca como en un océano. Todo esto hace parte de la relación que tiene un organismo con su ambiente. Y esto nos lleva a la primera organización, que es una especie. ¿Qué es una especie o individuo? Son seres u organismos que se encuentran en la naturaleza, se comparten las mismas características y pueden reproducirse entre sí. Un solo organismo entre una especie se llama individuo. ¿Sí? Es solamente un organismo que hace parte de esa especie, de ese acervo genético, donde la especie tiene los genes que lo identifican como una determinada especie, ya sea de un animal acuático o un animal terrestre. Tenemos las poblaciones. ¿Qué son las poblaciones? Son conjuntos de organismos de la misma especie,
Tienen que tener el mismo material genético, la misma cantidad de cromosomas, porque acuérdense que lo que identifica a una especie es la misma cantidad de material genético. Así como nosotros tenemos 46 pares de cromosomas, así cada especie tiene un material genético específico. Dice que es el conjunto de organismos de la misma especie que ocupan una misma área en un tiempo determinado y que comparten determinado tipo de alimentos. Es decir, como en las especies tenemos acá los caballos. Ellos se alimentan de hierbas, por lo tanto, ellos comparten un mismo alimento, que es en este caso ser herbívoros, alimentarse de hierba, lo mismo que los elefantes. Tenemos, ¿qué es una comunidad? Una comunidad es el conjunto de esas poblaciones que se relacionan entre sí. Dice, comunidad se define como una asociación de distintas poblaciones en una misma área y entre las cuales se establecen relaciones interespecíficas por el espacio, la comida y otros recursos. Entonces ahí tenemos una comunidad de sapitos, de ranitas, y quienes comparten en esa comunidad. Comparten diferentes especies, como aquí vemos las mariposas, los insectos que hacen parte de esta comunidad, los árboles, las plantas de los que ellos se alimentan. Todo eso hace parte incluso de los mismos depredadores que se comen a los más pequeños, como en el caso de esta garza, ¿sí? Entonces, todo eso hace parte de una comunidad. Y ya esa comunidad se convierte en un ecosistema. ¿Cuándo se convierte en un ecosistema? Cuando este conjunto, los conjuntos de comunidades forman los seres vivos y se unen con los factores físicos del medio ambiente donde viven y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos, entre estas comunidades. Está formado por biotopos, que es el medio físico en el que se desarrollan los seres vivos, y por la biocinesis. ¿Qué es la biocinesis? Es la parte viva de un ecosistema. O sea, son los organismos vivos que viven dentro de ese sitio, de ese hábitat, de ese medio físico. Pueden ser seres bióticos o abióticos, desde un microorganismo que ayuda a descomponer la materia orgánica hasta el ejemplar o el organismo más grande dentro de ese ecosistema. Entonces, todos hacen parte de ese conjunto de ecosistemas, como en este caso tenemos ecosistema terrestre y acuático. Tenemos desde las algas marinas, que son microscópicas, hasta las plantas, que son estos organismos productores, que son los que le permiten a los otros organismos empezar su alimentación o su nutrición para que puedan más adelante reproducirse. Y tenemos la biosfera, que es la parte gigantesca donde están todo el conjunto de ecosistemas. Esa biosfera está formada por una atmósfera, por una litosfera y por una hidrosfera. Pero en sí, ¿qué es la atmósfera? Es la capa más externa de la Tierra. Es la capa de aire que rodea la Tierra. ¿Y de qué está formada? Está formada de gases. ¿Qué tipo de gases? Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, gotas de agua y de polvo suspendidas en esta gran capa de aire que se encuentra rodeando la Tierra. ¿Para qué nos sirve la atmósfera? Como tiene oxígeno, sirve para que puedan vivir los seres vivos, porque acuérdese que así como se necesita el agua, que es la fuente de vida, también el ser vivo necesita de oxígeno para poder respirar, para poder realizar sus funciones vitales. ¿Para qué también le sirve? Detiene esta atmósfera para detener los rayos solares que nos perjudican. Los rayos solares no entran directamente a la atmósfera porque ella retiene, actúa como un protector de pantalla, retienen los rayos solares. Por eso es que solamente en las plantas entra el 1% de la energía del sol. ¿Qué tal si entrara siquiera el 5%? Se carbonizaría en este caso todos los ecosistemas, porque la cantidad de energía
no daría abasto para que las plantas lo pudieran elaborar y transformar energía solar en energía química. ¿Para qué también sirve? Para evitar que la tierra se caliente demasiado. Eso es solamente que una persona va a la playa, inmediatamente se broncea por un media hora, una hora, inmediatamente se ve los rayos solares cómo penetran en la piel y pueden hacer incluso quemaduras hasta de 3er grado. Ahora, ¿qué tal estar todo el tiempo entrando los rayos solares directamente a la tierra? Pues prácticamente la tierra no existiría. Mueve las nubes repartiendo el agua de las lluvias. Gracias a la atmósfera, el agua se puede distribuir en toda su capa y puede así cada parte de la tierra tener una porción de lluvias que permiten que las plantas puedan ejercer o elaborar su propio alimento. La litosfera es otra de las capas que conforman la gran biosfera. ¿Qué es la litósfera? Es la capa sólida superficial de la Tierra que está caracterizada por su rigidez y está fragmentada en una serie de capas tectónicas o litosféricas. Estas en cuyos bordes se concentran los fenómenos geológicos. En estas placas tectónicas son las placas que se mueven en el momento de que hay un sismo o un terremoto. Son las capas que se están acomodando y están formando la parte del suelo. Y esta parte del suelo está formada por el manto, núcleo externo y núcleo interno, que todo forma la parte externa, que es la corteza continental, la corteza oceánica y la litosfera. Esas son las capas que forman la Tierra. Tenemos la hidrosfera, la misma palabra lo dice, hidro, que significa agua. Es la capa formada por toda el agua de la Tierra, excepto el vapor de agua de la atmósfera. Esta ocupa las 2/3 partes del planeta. En ellas podemos distinguir las aguas oceánicas, que son las que forman parte del océano y los mares, las aguas salinas, saladas. La salinidad también es una parte abiótica de un ecosistema. Entonces, por eso es que muchos microorganismos pueden vivir en el océano a pesar del agua tan salada, tener salinidad, pueden resistir esto y utilizan incluso esta forma de vida para ellas también elaborar su propio alimento. Aguas continentales. Las aguas continentales son las que cubren parte de los continentes, como cuáles, como los ríos, los lagos, las masas de hielo, o están bajo la superficie de estos, formando las aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas son las que forman los manantiales. Las aguas subterráneas también las podemos encontrar siendo parte de los páramos que forman también los acantilados, que son aguas que se fijan debido a la humedad en el ciclo del agua. Y esto hace parte de una rama interesante en la biología como es la ecología, que es la ciencia que estudia los ecosistemas. Entonces, cuando ustedes ven a una persona que se dedica a estudiar los diferentes ecosistemas o las especies o flora o fauna que tiene ese ecosistema, se llaman ecólogos, son los ecólogos, diferente a los ecologistas, porque los ecologistas lo que se dedican es en el cuidado de la conservación de la naturaleza, ¿sí? Entonces, los ecologistas y los ecólogos van hacia un punto o a un fin que es proteger el medio ambiente, pero en sí los ecólogos son los que estudian los ecosistemas, qué población, qué comunidad hay dentro de ese ecosistema. Mientras que los ecologistas miran todos los ecosistemas en general como protectores de tanto de los recursos hídricos como de los recursos bióticos, ¿sí? O biocinesis. Tenemos que esos ecosistemas mantienen un flujo de energía y ese flujo de energía
lo utilizan a través de los primeros organismos que son capaces de retener esa energía solar, como son los productores, las plantas, las algas. Estos utilizan esa energía solar y la transforman en energía química, que la almacenan en sus hojas, en sus tallos, en sus raíces, que luego son tomadas por el primer consumidor, que son los herbívoros. En este caso nos muestran un conejo. Y luego esa cantidad, la mitad de la energía que toma el herbívoro, la mitad es utilizada en sus funciones vitales, sus propias funciones vitales. La otra mitad la almacena en sus músculos, en sus tejidos, que luego lo va a consumir el consumidor de segundo orden, que son los carnívoros. Y esto al final va a llegar a ser descompuesto, cuando ya la especie queda como un cadáver, va a ser descompuesto por los descomponedores, como son las bacterias y los hongos. Y esto así, a su vez, lleva a formar nuevamente el ciclo de energía, que se da como un ciclo. ¿Por qué? Porque pasa de un organismo a otro. Y en el momento en que va pasando de un organismo a otro, la cantidad de energía va disminuyendo, pero se mantiene como un flujo. Además de ser parte, en este caso, de la energía, del flujo de energía que va de un organismo a otro, también hace parte el ciclo de la materia. Los ciclos, en este caso, pongamos como el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno solo se puede tomar por las bacterias que se encuentran en la atmósfera. La atmósfera es importante porque allí se encuentran todos los microorganismos que fijan algunos de los nutrientes que necesita el suelo para poder permitirle que las plantas se desarrollen, que crezcan y que se vuelvan a reproducir, como en el caso del nitrógeno. El nitrógeno no lo podemos encontrar abajo en el suelo, solamente lo encontramos cuando las bacterias lo fijan al suelo, lo descomponen para fijarlo en el suelo y que éste así pueda cumplir con las funciones que necesita la planta o los nutrientes que necesita la planta para poder nutrirse. Bueno, esto es todo la exposición de hoy que les tenía para que